El Gobierno por fin aprueba los primeros 250 millones de ayudas destinadas al hidrógeno renovable, publicando esta semana la resolución tanto de H2 Pioneros como de grandes demostradores. Esperemos que estéis tan contentos como lo estamos nosotros. Y los que no, no olvidéis que esto solo está empezando y los buenos proyectos seguro que antes o después saldrán adelante. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, formación y hoy más que nunca de preparación de ayudas. ¡Empezamos! En el episodio de hoy hablaremos sobre algo que nos preocupa mucho a todos en los proyectos de hidrógeno, que es la seguridad en torno al mismo. Para ello, siempre traemos a los mejores profesionales y empresas, y en esta ocasión no podía ser menos. Así que hoy nos acompañan desde DECRA María Cabrelles, directora, y Sergi Contelles, ingeniero de seguridad de procesos. Muy buenos días a ambos y bienvenidos a nuestro espacio. Buenos días. Buenos días, Bryce. Buenos días, Javier. Buenos días a ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero, antes de empezar con las preguntas, nos gustaría que os presentarais tanto a la empresa DECRA como a vosotros mismos para que todos nuestros oyentes os puedan conocer. Venga, pues me lanzo yo. Bueno, como habéis dicho, soy María Cabrelles, soy la directora de DECRA de la parte de Process Safety en España. A nivel profesional, para presentarme un poco a nivel profesional, estudié ingeniería química hace ya bastantes años, casi prefiero no hablar de hace cuántos. Estudié ingeniería química, especialidad medio ambiente, y a continuación hice el máster en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades. Y empecé a trabajar en toda la parte de seguridad y de seguridad de procesos en el 2004, que era justo cuando, un año más tarde de que había salido el Real Decreto 681 del 2003, enfocado en ATEX. Y entonces, en los primeros años de que yo comencé, pues me dediqué principalmente a todo lo que era la normativa ATEX. Poco a poco, con los años, pues he seguido trabajando todo lo que es seguridad de procesos, reacciones fuera de control, todo lo que es electricidad estática, prevención y protección de explosiones. En los últimos años, pues ya me estoy dedicando más a la parte de gestión, tanto de gestión de personas como el desarrollo de negocio, y también mucho a la parte de seguridad de procesos, pero enfocada en los sistemas de gestión. Y bueno, como veis, llevo casi 20 años ayudando a las empresas a evitar que tengan explosiones. Y claro, metido en todo esto, pues el tema del hidrógeno es algo que ha salido a lo largo de todos estos años en diferentes instalaciones, en diferentes sectores, en diferentes plantas, ya que hemos trabajado pues muchísimo con refinerías, mucho en plantas químicas que gestionan hidrógeno y que hacen reacciones de hidrogenación. Y por lo tanto el hidrógeno es un antiguo conocido mío, digamos. Y antes de dejar pasar a Sergi que se presente, si os parece, voy a presentar un poquito DECRA y explicar un poco por qué DECRA está relacionada, digamos, con el mundo del hidrógeno y también explicar un poco qué hace esta empresa. Y por favor, yo tengo la manía de hablar súper deprisa, entonces yo me pongo a hablar y me puedo quedar aquí sola. Por lo tanto, cualquier cosa que me emocione y vaya muy rápido, me decís, María, frena un poco. No te preocupes, que nos gusta el hidrógeno, así que aquí dejamos a la gente, si es sobre el hidrógeno, hablar lo que haga falta. Lo que quiera, vale. Bueno, pues ahora os cuento un poco de DECRA y luego dejo pasar a Sergi. Bueno, DECRA es una empresa que nació ahora hace 98 años, dentro de 2 años es el centenario. Nació hace 98 años en Alemania y desde el principio, desde su nacimiento, su enfoque es la seguridad. Para que os hagáis una idea, la visión de DECRA es ser un partner global para un mundo más seguro y sostenible, lo cual realmente hay cosa menos, es difícil encontrar un propósito mejor que ese. Y en DECRA lo que somos 44.000 expertos que nos dedicamos a ayudar a las empresas, no solo a las empresas, sino queremos ayudar en la carretera, en casa y en el trabajo a que todos lleguemos seguros a casa por las tardes, ¿no? Cuando acabamos o cuando estamos haciendo esto.
Entonces, en DECRA, lo dicho, nuestro enfoque principal es la seguridad y la sostenibilidad, con lo cual es difícil encontrar un tema que se ajuste más a lo que es la visión de DECRA, porque estamos diciendo que el hidrógeno es algo que todos los que estamos aquí sabemos que puede ser algo fundamental para la descarbonización y, por lo tanto, para la sostenibilidad del planeta. Y al mismo tiempo, como hablaremos más adelante, el hidrógeno tiene unas características de seguridad que hacen que sea necesario pues, gestionar muy bien los riesgos. Y, por lo tanto, en DECRA, lo que más nos interesa es gestionar esa seguridad bien y encima conseguir que el mundo sea más sostenible. Con lo cual es algo que nos encanta hacer, ¿no? Y otra cosa que quiero destacar de DECRA, porque me parece muy característico y es parte también de quién somos, es que es la empresa de certificación de TIC, que se llama, más grande del mundo, pero no cotizada. Es decir, no cotizamos en bolsa, sino que todos los beneficios que recibe o que gana o que consigue DECRA se vuelven a reinvertir en DECRA. Entonces, esto hace que realmente tengamos una cultura muy especial en cuanto a interés, ¿no?, por la sociedad, en cuanto a capacidad de aprendizaje, capacidad de asesorar a nuestros clientes, etcétera. Con lo cual, un poco, eso es DECRA a nivel global y aquí en España llevamos más de 10 años apostando por España para lo dicho, para ayudar a nuestros clientes a conseguir un mundo más seguro y sostenible. Y ahora dejo hablar un poquito a Sergi y me callo. Muy bien, gracias, María. En mi caso, yo tengo una formación bastante similar a María. Soy Sergi Contelles, de Barcelona, de DECRA Barcelona, consultor de seguridad de procesos, como muchos de mis compañeros aquí en DECRA Process Safety, y tengo una formación de ingeniería química y luego me he ido especializando en ingeniería ambiental o en prevención de riesgos laborales. Y a lo largo de estos años como consultor de seguridad de procesos, con una experiencia de unos 5 años aproximadamente, me he especializado bastante en todo lo que es los entornos ATEX, tanto desde un punto de vista de análisis clásicos de documentos de protección contra explosiones y algo más pues enfocado a operativa y a diseñar estas evaluaciones de riesgo para que luego trabajar en esos entornos donde puedan haber atmósfera explosiva sea seguro. Pues también me he ido especializando pues, en partes de mantenimiento e instalación de equipos desde un punto de vista ATEX, que aquí en DECRA la verdad que lo tocamos bastante en profundidad. Y después, aparte de esto, pues en cuanto a introducirme en el tema del hidrógeno, la verdad es que ha sido a través de un máster que he realizado a través de la Universidad de Gable de Suecia, online, y en el cual pues empecé a tocar bastantes temas de hidrógeno y de cómo se organiza, cómo se está diseñando este sistema energético que va a estar liderado por hidrógeno, que teóricamente va a ser algo realmente disruptivo y que debería cambiar este panorama energético europeo, por lo menos, en lo cual yo estoy muy, muy convencido y apuesto mucho por ello. Y bueno, aparte después de eso he tenido la suerte pues que DECRA, como muy bien ha dicho María, es una empresa que apuesta por una visión de sostenibilidad y una visión de seguridad en la cual el hidrógeno la verdad es que yo creo que encaja muy bien. Aparte de todo, pues he tenido la suerte de que han confiado en mí y he podido pues eso, y participado en diversos proyectos de hidrógeno y en diversas webinarios de hidrógeno, etcétera. Y la verdad es que pues a raíz de ello pues hemos podido desarrollar bastantes cosillas interesantes al respecto. Oye, pues la formación la verdad que es específica para ese tema, la verdad que muy buena, muchos años bajo vuestras espaldas y la verdad que DECRA, pues enhorabuena por ese trabajo y por esos 98 años que lleváis dando servicio a toda esta gente. Y pues empecemos con la entrevista ya, empecemos por lo más básico, ya centrados en el hidrógeno, y es si está justificado ese miedo que existe al hidrógeno. Bueno, me encanta esta pregunta. O sea, yo diría que el miedo, decir miedo, es una palabra un poco fuerte, ¿vale? Creo que el miedo es una palabra que tiene connotaciones negativas, ¿no? Entonces, hay veces que si tenemos miedo nos paralizamos, ¿no? O sea, muchas veces dicen, bueno, es que tengo miedo, pues ya no lo hago o me paralizo. Entonces, decir que tenemos que tener miedo al hidrógeno, yo creo que no. Ahora bien, lo que sí que hay que tener es respeto al hidrógeno. Eso sí que creo que debe haber respeto al hidrógeno. Es decir,
si nosotros decimos miedo con una connotación negativa, lo que puede ocurrir es que una cosa que es fundamental para la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de nuestro mundo, como es que el hidrógeno se convierta en un vector energético, se puede poner en peligro, ¿no? Puede entrar en riesgo. Con lo cual, no creo que le debamos tener miedo. Ahora bien, creo que debemos de tenerle respeto, totalmente. Esto un poco, el ejemplo que yo pongo muchas veces es cuando tú te sacas el carnet de conducir, a lo mejor os parece un ejemplo muy tonto, pero cuando te sacas el carnet de conducir y es el primer día que vuelves aquí con el coche que te acabas de sacar el carnet de conducir, vas con muchísimo cuidado, ¿no? Vas mirándolo todo, vas identificando los riesgos, hay los peligros, vas analizando qué puede pasar, vas con mucho cuidado con todos los pilares que puedan surgir y, por lo tanto, ese día no tienes un rascón. El problema viene cuando empiezas a tener confianza y llega un momento en que le pierdes el respeto al coche o al garaje, ¿no? Y ese es el día en que entras tú ahí como Pedro por su casa y dices, guatata, y ese día es el que tienes el rascón. Sí, ese día que vas un poco rápido, ¿no? Y ya parece que lo tienes todo dominado y ese día pasan las cosas. Que sacas incluso, bajas la ventanilla y sacas el esto como diciendo, bueno, ya puedo aquí llevarlo con una mano el volante, ¿no? Pues es un buen ejemplo, yo creo que ilustra muy bien, ¿no? De qué va esto. Y también destacar lo que decías antes, que el miedo paraliza. Y yo creo que además es una de las principales armas de los detractores del hidrógeno. El decir, esto es terrible, esto explota, esto mata, no lo vamos a hacer. Exacto. Es una buena metáfora ahí, sí, señor. Sí, yo respecto al miedo del hidrógeno, también me gustaría añadir que, por ejemplo, hay mucha confusión por parte de los detractores y que, en cierta manera, con este hype del hidrógeno y que hay tanta gente que se lanza a hablar del hidrógeno, por ejemplo, hace un mes y medio, 2 meses, estaba leyendo un accidente que hubo en un espectáculo de magia en Girona. Y fue un accidente con nitrógeno líquido. Y entonces, ya con el accidente del nitrógeno líquido, pues hubo un montón de gente que iba poniendo esto es el hidrógeno, no sé qué. Bueno, un montón de gente no, pero había gente que lo ponía. Y dices, es hidrógeno, no nitrógeno. Entonces, a partir de ahí se pueden generar estados de opinión porque, bueno, al final las redes sociales, las tendencias o el clickbait de noticias de fácil acceso, pues evidentemente nos puede llevar hacia una muy mala interpretación de lo que debería ser una interpretación técnica, basada en experiencia, basada en normas, en estándares, y no basada en opiniones rápidas de Twitter, creo. Y eso puede generar ese miedo del cual estamos comentando. Aparte de esto, sí que es cierto que lo del miedo al hidrógeno, yo creo que han habido varios incidentes o accidentes históricos, se puede decir así literalmente, que han llevado hacia tener un cierto escepticismo al respecto de la sustancia. Y esto, bueno, empieza desde hace bastante tiempo ya y son los accidentes clásicos del Zeppelin Hindenburg que pasó en Alemania, pero también hay que tener en cuenta que eso de llevar un Zeppelin relleno de hidrógeno a lo mejor no es lo más deseable. Después el hecho de lo que pasó en la lanzadera Challenger, en el transbordador Challenger en el 84 o 86 creo en Estados Unidos, también fue bastante traumático a nivel ciudadano, y eso, en cierta manera, ese accidente llevó a que la carrera espacial frenase bastante. Hay que decir que yo creo también que había otros intereses detrás, como que estaba frenando ya por una cuestión de la Unión Soviética, pero ese accidente de hidrógeno paralizó bastante lo que era la implementación de tecnologías de hidrógeno a raíz de ese accidente. Y bueno, luego pues para ser realistas y decir las cosas como son, el primer buque que ha transportado hidrógeno desde Australia hasta Japón, creo que se llama Swiss Frontier o algo así. Sí, el Swiss Frontier. Sí, pues tuvo un incendio. Entonces, todos estos tipos de accidentes espectaculares o que llaman un poco a visualizar esos peligros del hidrógeno, yo creo que no permiten ver el bosque, ¿no? Que ese árbol nos impide ver el bosque, y el bosque es que tenemos una industria de proceso que lleva décadas utilizando el hidrógeno simplemente ya para deshidrogenizar y desulfurar procesos de hidrocarburos, y que han estado funcionando perfectamente bien, porque es que ha habido gasolina y ha habido diésel y los ha habido a un nivel global. Por tanto, el hidrógeno
sí que se ha manejado. Lo que pasa que estos tipos de accidentes pueden darnos cierto miedo, sobre todo a la masa o al conjunto de la población un poco menos familiarizada con el tema del hidrógeno. Claro, yo añadiendo lo que comenta Sergi, claro, no hay que tener miedo, pero sí que hay que tener respeto, que lo repito otra vez. Es decir, lo que sí que es importante es que se analice muy bien, o sea, que se estudie muy bien, que se dediquen recursos a estudiarlo, a analizarlo, a hacer simulaciones, es decir, a conocerlo bien. Yo no me conozco la historia del gas natural, pero me imagino que cuando se comenzó a llevar el gas natural a las casas, no creo que a nadie le hiciera gracia tener una tubería de gas natural dentro de casa. Porque al final estás llevando un gas que puede explotar, que puede inflamarse y que puedes tener muchísimos, de hecho hay muchísimos accidentes con gas natural que se conocen. Con lo cual, lo que sí que hay que dedicar es muchísimos recursos, mucho tiempo a analizarlo correctamente, y en cada uno de los proyectos, en cada una de las aplicaciones, se tiene que hacer una correcta identificación de peligros y análisis de los riesgos. Es decir, es importante que tengamos en cuenta todos, y creo que va en línea con lo que está comentando Sergi, que el éxito del hidrógeno verde, del hidrógeno como vector energético, va a depender de que gestionemos correctamente los riesgos, y que no es lo mismo a lo mejor tener hidrógeno dentro de una refinería que tener hidrógeno en un sitio que no se gestiona, que no se tiene tan controlado, ¿no?, las sustancias extremadamente inflamables. Con lo cual, lo dicho, lo repito y lo repetiré porque lo repito en todos los sitios. Miedo no, pero respeto sí, y analizarlo muy bien. Y ya lo has dicho, María, sustancia extremadamente inflamable es una de esas características del hidrógeno. ¿Cuáles son otras características que hacen que este gas, este elemento sea tan exigente en cuanto a temas de seguridad y por el que tenemos que tener tanto respeto? Bueno, a ver, un poco, ahora dejo si acaso también a Sergi comentar, pero exacto, o sea, el hidrógeno tiene unas características. Cuando damos cursos sobre ATEX, siempre lo pones como ejemplo de algo que es muy exigente desde el punto de vista de la protección y la prevención contra explosiones. ¿Por qué? Pues como bien has dicho, es extremadamente inflamable, pero además es que tiene una energía mínima de ignición bajísima. Yo siempre digo como ejemplo que es que el hidrógeno explota de mirarlo, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta mucho poner en los cursos cuando hablamos y tal es, bueno, pues si tú quieres inflamar, por ejemplo, una atmósfera explosiva de metano o de propano, con una descarga de electricidad estática va a ser relativamente complicado. Sin embargo, el hidrógeno, cuando alguno de nosotros hemos cogido la bolsa del supermercado y ya se nota el cri, cri, cri que es electricidad estática, o cuando el pelo se te pone de punta, que esa energía tan pequeñita sería capaz de inflamar el hidrógeno. Es decir, es extremadamente sensible a la ignición, con lo cual realmente es muy fácil que explote. Además, tiene uno de los rangos de explosividad más grandes que se conocen. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando una sustancia, lo primero que se mira es el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad, que se llama, que es el rango en el cual el hidrógeno es capaz de explotar o es capaz de inflamar, y el hidrógeno lo tiene amplísimo, con lo cual la probabilidad de que se genere una explosión aumenta. También además es de un grupo de... Perdona María, es un rango de mezcla con aire, ¿no? Exacto, de mezcla con aire. Para que os hagáis una idea, el hidrógeno, estoy hablando de memoria, tiene un rango de explosividad entre 4% y 70 y algo por ciento, ¿vale? Entre 4 y 75 creo, o entre 4 y 70. Todo ese rango, si está mezclado con el aire, puede llegar a explotar. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del metano, su rango de explosividad entra entre 5 y 15. Para que veáis la diferencia. Es decir, cuando nosotros estamos por encima de 15, no puede explotar. Y si estamos por debajo de 5, tampoco. Sin embargo, el hidrógeno entre 4 y 70 puede explotar. Con lo cual, las probabilidades de que se produzca una explosión aumentan. Y mucho. Y mucho. Y mucho. Entonces, realmente el hidrógeno tiene unas características desde ese punto de vista que lo hacen especial. Y luego tiene otra cosa, que es que cuando explota de una forma muy, muy severa.
Es decir, la energía que se genera en su explosión está muy cerca de unos valores muy, muy elevados, ¿vale? Mucho más elevados también que puede ser el metano o que puede ser la gasolina o que puede ser cualquier otro gas como el propano o el butano. Con lo cual, las consecuencias de una explosión de hidrógeno también son más elevadas. Con lo cual, puesto todo junto, pues realmente lo hace especial y que hay que gestionarlo bien. Sí, yo para acabar de matizar a María, sí, esa alta reactividad, que es lo que da explosiones más energéticas de hidrógeno, es un punto importante también, desde luego. Y luego, por ejemplo, también el hidrógeno, el tipo de explosiones o de incendios que genera son explosiones con una llama invisible bajo el espectro luminoso estándar. Entonces, eso también, en cierta manera añade más dificultad a la hora de manejar este hidrógeno en ambientes ATEX. Y luego, pues, evidentemente, ¿qué características tendría más el hidrógeno? Pues bueno, tiene todas las características eso, de fragilización y de difusión, etcétera, que bueno, que iremos, o sea, también afectan bastante a lo que es la seguridad de esta sustancia. Lo que sí que también, bueno, nosotros vemos en los proyectos en los que desarrollamos, ¿no? Es que, bueno, es cierto que el hidrógeno es una molécula pequeña, que fuga, poco densa, que además tiene algunas características, por ejemplo, que se escapa por cualquier ranura, como quien dice. También es cierto que estas propiedades en muchas ocasiones se pueden utilizar a nuestro favor, ¿verdad? Con un buen diseño, una buena ingeniería y, por supuesto, nociones de seguridad. Estoy de acuerdo, pero también, o sea, yo quiero destacar que lo de que el hidrógeno, que todos lo conocemos, ¿no? Que, bueno, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que el hidrógeno, como bien habéis dicho, es menos denso que el aire, con lo cual tiende a ir hacia arriba, con lo cual su dispersión, su difusión es mucho más rápida que para otros gases, con lo cual esto es una ventaja a favor del hidrógeno. Y nadie va a decir que no, o sea, porque sería discutir una cosa que no es discutible. Es decir, han habido muchísimos accidentes que se han producido porque ha habido una descarga pues, o de propano o de butano o que los vapores de gasolina se acumulan en las partes más bajas y son muy difíciles de dispersar y, con lo tanto, duran mucho tiempo. Pero también quiero destacar que sí, el hidrógeno es menos denso que el aire, se va hacia arriba y se dispersa rápidamente. Pero cuando estamos trabajando con hidrógeno a altas presiones, que sabéis que es lo habitual, ¿no? Si nosotros estamos trabajando a presión atmosférica o a unas presiones muy bajas, sí, cuando sale el hidrógeno sale a una determinada presión, sale despacito, digamos, y se dispersa rápido. Pero cuando estamos hablando de presiones muy altas, si nosotros tenemos una fuga de hidrógeno en algún punto, si esa fuga es hacia arriba, vale, se va a dispersar muy rápido. Pero si esa fuga sale a 300 bares de un depósito de almacenamiento y sale en horizontal, realmente ese hidrógeno sale con una fuerza y con una energía, con un momento, ¿no? Digamos, hacia el lado donde están saliendo, que va a ser mucho más lento de dispersarse de lo que pensamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un escape de hidrógeno de un equipo a presión hacia un lado, hacia una parte horizontal, realmente sí que va a estar dentro del límite inferior de explosividad y del límite superior de explosividad, probablemente cerca del nivel del suelo, y por lo tanto hay que tener cuidado. Por lo tanto, no quiero decir en absoluto que el hidrógeno sea menos denso que el aire. No es una ventaja importante y es algo que tenemos que utilizar a nuestro favor, pero sí lo que quiero decir es que hay que trabajarlo con cuidado. Entendido. Entonces vamos a hablar de cómo trabajarlo con cuidado, ¿no? De qué aspectos tenemos que tener en cuenta también desde el punto de vista de la seguridad y del diseño cuando estamos pues configurando lo que sería, pues no sé, una planta de producción de hidrógeno, transporte de hidrógeno, una hidrogenera, lo que sea. ¿Qué nociones básicas tenemos que tener en cuenta para hacerlo segura? Y no sé si también tenéis, pues a mano, ¿no? Pues seguro que la tenéis, pero algún tipo de normativa o incluso regulación, estándares, etcétera, que tengamos que tener en cuenta para hacer estos diseños. Sí. Respecto a esta pregunta, ¿a qué tenemos que atender cuando diseñamos plantas de hidrógeno? En general, la recomendación más generalista que yo creo que se podría dar para simplificar todo esto es que sea lo más diáfana y más exterior posible, en la medida de lo posible que nos lo permita el proceso, desde luego.
De esa manera, pues conseguiríamos maximizar esas difusiones de hidrógeno que hemos comentado, que se pueden generar, y generar esas ventilaciones superiores que en ambientes cerrados. Pero al margen de esto, respecto a las normas y guías que debemos tener en cuenta, por ejemplo, simplemente mencionar que actualmente existen ciertos vacíos o ciertas faltas de normas o de legislación. Con esto no me estoy refiriendo a que no exista absolutamente ninguna, porque sí que existe, pero sí que es cierto que si estamos hablando de crear una nueva economía del hidrógeno o un nuevo sistema del hidrógeno, evidentemente este nuevo sistema de hidrógeno o esta nueva economía del hidrógeno va a generalizar y a multiplicar esos usos del hidrógeno. Y al hecho de multiplicar esos usos del hidrógeno y esas implicaciones del hidrógeno, nos va a generar que tengamos que realizar mucha más normativa y mucho más estándares de los que tenemos actualmente aplicando. Por ejemplo, en todo el tema del gas natural, como había comentado antes María, de que tampoco haría mucha gracia hace tiempo de que circulase gas natural por nuestras casas, en cierta manera deberíamos de entender que eso es un uso del gas natural que está muy generalizado y que cuando realicemos lo mismo con el gas de hidrógeno tendrán que desarrollarse nuevos marcos normativos a nivel administrativo para poder cubrir estos nuevos usos. Porque desde luego que en refinerías o que en lugares donde se utiliza el hidrógeno de manera generalizada, como instalaciones químicas, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la deshidrogenización del propano, que se utiliza bastante para luego poder generar polipropileno, la deshidrogenización de ese propano se realiza y luego obtenemos hidrógeno derivado de esto. Entonces, en todos estos usos, en cierta manera, ya tenemos estándares y normativas claramente aplicadas, como podría ser las de equipos de alta presión, como podría ser de estudios generalizados de seguridad, como podría ser el APQ, etcétera. Pero en otros tipos de instalaciones que se van a ver más adelante, como ahora mismo se me podría ocurrir, pues por ejemplo, no sé, en plantas de fertilizantes o en plantas de acero, habrá que ver si estos nuevos usos del hidrógeno encajan bien dentro de esta normativa. Pero, por ejemplo, para poner algo así un poco concreto que pude descubrir a través de mis estudios, por ejemplo, en el borrador de la estrategia sueca del hidrógeno, en ese borrador explica ampliamente que falta una normativa sólida y rígida sobre los usos del hidrógeno y que ahora mismo no está desarrollada. Y eso, por ejemplo, se pone en un documento básico que es una de las estrategias nacionales de hidrógeno en los países europeos y en ese propio borrador de la directiva lo menciona. Por tanto, un poco ese es el estado en el que nos encontramos ahora mismo, creo. Claro, es que la normativa de hidrógeno es cierto que al ser todo un sector que está en crecimiento absoluto, pues obviamente la normativa tiene que ampliarse a más usos, a más instalaciones. Y también os queríamos preguntar, pues bueno, hay poca normativa. ¿Dónde creéis que haría falta traer quizás esa normativa que comentáis internacional, traerla a España? Sí. Desde luego que, por lo menos por mi parte, creo que tal y como está pensado o debería pensarse los nuevos sistemas de hidrógeno, y creo que vosotros dos coincidiréis conmigo, la mayoría de normativa, yo creo personalmente, es una opinión personal, que debería de ir enfocada sobre todo a usos industriales. Al fin y al cabo, el hidrógeno está muy pensado pues para esa descarbonización de los sectores difíciles de abatir desde un punto de vista de descarbonización, y el hecho de, por ejemplo, desarrollar normativa de hidrógeno para el uso doméstico, yo creo que serán los usos finales que no están previstos por ese hidrógeno. Por tanto, desarrollar normativa clara, que exija y recoja cuáles deben ser los requisitos de aplicabilidad en sistemas de almacenamiento de hidrógeno y en sistemas, por ejemplo, de transporte de hidrógeno también, que esto va a ser fundamental para poder acabar de desarrollar e implementar esta nueva economía de hidrógeno a nivel nacional. Yo creo que todos estas normativas, estos estándares y estos testeos de tuberías de hidrógeno, de almacenamientos de hidrógeno, van a ser fundamentales para poder desarrollarlo correctamente. Almacenamiento y transporte son donde veis que hay quizás más espacio para incrementar el tema de normativa, ¿no?
Sí, pero aparte yo diría que no solo es una cuestión de incrementar normativa, sino que yo creo que ahora todos los actores, ¿no?, que estamos trabajando en el hidrógeno, es trabajo nuestro, pues ahora hacer muchísimas simulaciones, evaluar muchísimo las consecuencias de una posible fuga, etcétera, etcétera, para poco a poco que se vaya actualizando la normativa y se vaya ajustando a los usos del hidrógeno. Pero sí, claramente es almacenamiento y transporte donde realmente es necesario para que haya una seguridad, ¿no?, para que haya seguridad jurídica y para que todo el mundo tenga claro cómo y cuándo y dónde, no, más que cuándo no, cómo y dónde se pueden instalar los diferentes almacenamientos, el transporte, etcétera, etcétera, es fundamental, ¿no? Sí, yo ahí aparte acabaría de matizar que claro, que teniendo en cuenta la situación de España y los objetivos de España como país que ambiciona a ser un hub energético o una potencia energética en el sur de Europa, en cierta manera las capacidades de almacenamiento que tiene España ahora mismo a nivel energético creo que son más bien bajas y que lo que son las estrategias de almacenamiento energético de gas natural, por ejemplo, creo que si las comparamos con Alemania, por ejemplo, son más bajas. Creo que aquí teníamos un almacenamiento de 20 BCM y que Alemania tenía 150 BCM. Disculpa, te hablo de oídas y de memoria, pero quiero decir que en España todo lo que es el almacenamiento yo creo que será algo crítico y estratégico para las empresas del sector oil and gas y evidentemente, aparte de ese almacenamiento que tiene que incrementarse mucho para poder dar servicio y poder almacenar todo ese hidrógeno en España que se va a crear y que se va a obtener también a través de teóricamente partners como podrían ser países del norte de África, creo que todo lo que sería la red de distribución de hidrógeno va a tener que multiplicarse y crecer muchísimo. Y por supuesto, ensayos no destructivos de materiales que van a ser instalados en zonas de hidrógeno. Estas normativas o estos estudios para hidrógeno van a tener que implementarse muchísimo. Bueno, un poco el otro día, así al hilo de lo que estáis comentando y por poner tal, el otro día estábamos en una discusión y realmente, por ejemplo, para suelo industrial es relativamente fácil conseguir los permisos porque, bueno, el almacenamiento de hidrógeno al final es en una refinería o en una planta se puede conseguir, ¿no? Pero, por ejemplo, en suelo rústico o en cualquier otro suelo es muy, muy complicado poder poner un almacenamiento de hidrógeno. Bueno, y la producción es un caos todavía, claro. Claro, pues todo está relacionado, ¿no? Al final, porque si no tienes una normativa clara, estamos diciendo que estamos apostando por la producción de hidrógeno verde, por tener tal, pero tú puedes tener una zona perfecta para poder poner esto y no se puede. Entonces, un poco relacionado con eso es todo lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ir trabajándose en tener muy claras pues, las distancias, las normativas para poder saber dónde se puede poner almacenamiento, qué tipos de almacenamiento se pueden poner y luego los transportes también que va a ser complicado. Sí, a mí ahí en lo referente, por ejemplo, al transporte, ¿no? Lo que comentaba un poco antes Javi, sí que me da la sensación, y de hecho hay algunos informes del propio gobierno que dicen que no es necesaria una adaptación de la regulación, pero sí que me da la sensación de que en lo que es el almacenamiento estacionario, y no hablo de cavernas Sí. salinas, almacenamiento geológico, ni mucho menos, sino lo que son los típicos tanques, vámonos al caso de Iberdrola en Puerto Llano, que debería de dejarse más claro, por lo menos, porque lo que se refieren los profesionales del sector al final es vámonos a la normativa canadiense, ¿no? Como puede ser la NFPA 2 o la 50, pero no hay por sí un real decreto en España que te hable de almacenamiento estacionario de hidrógeno, por ejemplo. Lo hay de almacenamiento de recipientes móviles, que es la PQ5, pero no estacionario. Entonces esas cosas, claro, da poca seguridad, porque incluso tú después vas a certificar esto con el delegado de industria, pues no sé, aquí en Galicia o donde sea, y cómo justificas, ¿no?, que las cosas están bien hechas. ¿Eso vosotros cómo lo afrontáis? Bueno, pues un poco lo que estás comentando. Nosotros, por ejemplo, con botellones, que sí que hemos estado trabajando, es eso, al final se sigue la APQ, pero luego aparte, lo justificamos haciendo muchísimos estudios de consecuencias, haciendo muchísimos cálculos. A día de hoy, de hecho, estamos haciendo en algunos casos un CFD para poder justificar dónde se ponen las cosas.
Es decir, como decíamos al principio, lo estaba comentando antes, se tienen que hacer ahora al principio muchísimos estudios para justificar cosas que probablemente dentro de X años no serán necesarias porque ya se habrán justificado. Pero ahora realmente es dedicar muchísimos esfuerzos y recursos a hacer cálculos específicos, con todas las posibles hipótesis, con todas las posibles cosas que puedan ocurrir, viendo las medidas de mitigación, etcétera, etcétera. Sí, respecto a esto que comenta María, respecto a esos cálculos con CFD que se realizan en zonas de hidrógeno que estamos realizando y que probablemente se deberán ampliar, por ejemplo, la norma ATEX cubre perfectamente lo que son cálculos de hidrógeno, pero los cubre en cierta manera, pues bueno, con una generalización bastante amplia. Pero también es cierto que la propia norma, la 60.079-10.1 para clasificación de zonas ATEX, menciona, bueno, en el apartado 5, que se pueden hacer simulaciones con Computer Fluid Dynamics para saber exactamente qué es lo que tenemos ahí. Porque evidentemente estar manipulando la molécula más pequeña que existe junto a presiones de más de 1000 bares y energías mínimas de ignición muy pequeñas, pues puede motivar que a pesar de que se esté realizando pues un estudio ATEX, pues estos estudios ATEX se complementen o se mejoren con CFD. Y todo esto, pues aparte de para los estudios ATEX, pues como ha dicho María, también es para tener un conocimiento más generalizado de cómo se comporta ese hidrógeno. Sí. Claro que estos CFDs al final son simulaciones de cómo se expandiría o cómo se comportaría el gas en un determinado entorno, ¿no? Y así podéis tomar decisiones. Exacto. Y para poner un ejemplo, imagina, nosotros estamos haciendo un cálculo para una bahía de botellones, ¿no? Y entonces se hace un estudio de consecuencias y dices, mira, las consecuencias de radiación y de sobrepresión pueden llegar a X metros, ¿vale? Se tienen en cuenta una serie de hipótesis y se define, bueno, en el caso de que pasara esto, ¿qué pasaría? ¿Hasta dónde llegaría? Y imaginaros, pues llega a X metros, no puedo decir, pero a X metros. Y esos X metros no es tolerable, ¿no? Digamos que X metros hay algo entre medias que hace que entonces esos botellones no se puedan instalar allí. Y entonces decimos, bueno, ¿qué medidas de mitigación tenemos para poder realmente mantenerlo? Pues imaginaros, decimos, pues nos dicen, no, pues vamos a poner alrededor un búnker o vamos a poner un muro que va a hacer que en el caso que haya una fuga, esa fuga choque contra el muro y por lo tanto la radiación en el muro se quede y no llegue a donde habíamos dicho al principio. Eso simplificando se puede decir, sí, pues ponemos el muro y ya está. Pero claro, con el hidrógeno no sabemos exactamente cómo se va a comportar esa llama, no sabemos cómo se va a comportar exactamente esa sobrepresión. Entonces, con CFD, por ejemplo, se puede hacer en 3D realmente qué es lo que va a ocurrir. Si realmente esa radiación simplemente con poner el muro ya tenemos suficiente y por lo tanto detrás de ese muro ya no va a llegar. O por el contrario, si se abre una válvula y se abre hacia arriba y realmente que inflama nada más salir o se ignita nada más salir, pues al revés, ese muro no sirve. Entonces, lo que hacemos es hacer estudios muy exhaustivos para realmente ver las consecuencias que puede tener cualquier situación anómala que se pueda producir. Ya. Y claro, entiendo que esos estudios os sentiréis prácticamente como un guionista, ¿no? De película. O sea, aquí vamos a poner todos los escenarios posibles y analizar todo lo que puede salir bien, todo lo que puede salir mal. ¿Qué tal si lo vinculamos esto también con una pregunta que tenía yo aquí preparada para vosotros? Que es esa. O sea, yo os llego con un proyecto de una hidrogenera que he dimensionado yo. ¿En qué consiste vuestro trabajo del análisis de seguridad? Hemos escuchado cosas de ATEX, de ACID, de HAZOP. Contadnos un poquito entonces de cómo desarrolláis este tipo de análisis. Sí, bueno, sí. Te dejo. Vale, bueno, gracias María, disculpa. Bueno, este enfoque en cierta manera se debe abordar de una manera desde el punto de vista de Product Safety, de una manera escalonada, partiendo primero de análisis básicos, sobre todo en lo que sería la ingeniería básica o de detalle, donde los estudios HACID o los estudios HAZOP aportarían muchísima información. El hecho de poder hacer un HAZOP o un HACID en estos estudios, en cierta manera, en un estudio de hidrogenera, por ejemplo, o en un estudio de una instalación de hidrógeno mayor todavía cobra más. Luego, Sergi, Sí.
Perdona, si nos puedes explicar un poco también en qué consisten para que así todo el mundo esté en la misma línea. Sí, perfecto, gracias. Porque a veces hablamos desde un punto de vista extremadamente técnico. Los estudios HACCP y HAZOP, primero empezamos con el HACCP, es un estudio de identificación de peligros y de cómo estos peligros pueden afectarnos de manera general a nuestra instalación. Por ejemplo, en un estudio HACCP se tendrá en cuenta, por ejemplo, cómo podría afectar un evento natural a nuestra instalación de hidrógeno. Un evento natural, por ejemplo, pues desde un punto de vista de una, no sé, en Valencia, que a veces se desbordan los ríos, pues bueno, ¿qué podría pasar en una hidrogenera que esté cerca de una cuenca de un río? ¿Qué pasa si se desborda el río? Eso sería uno de los elementos que se podían analizar desde la parte más básica. Y por ejemplo sería, pues aquí no se puede poner la hidrogenera o se tiene que poner algún tipo de elemento de drenaje para que no pueda afectar. Aparte de esto, en los HACCP también se puede empezar a ver elementos muy típicos de nuestros días, donde podría ser, oye, pues teníamos que intentar abordar la ciberseguridad de proceso en una hidrogenera o en una instalación de hidrógeno más amplia. Y en esos actores externos, pues podríamos empezar a construir pues nuestra hidrogenera. Luego, cuando pasamos al HAZOP, en el HAZOP ya estamos analizando lo que son las desviaciones de proceso, como que, por ejemplo, que nos falla un compresor de hidrógeno y que si este compresor de hidrógeno nos falla y nos da pues más sobrepresión o menos sobrepresión, ¿qué es lo que pasaría aguas abajo en esos tanques? Y si esos tanques, pues sus presiones de diseño podrían soportar la sobrepresión o no la podrían soportar, o se generaría un desfallecimiento a lo largo del tiempo. Eso sería el primer enfoque, y con este enfoque, en cierta manera, luego podemos diseñar nuestras instalaciones de manera segura y que luego no tengamos la instalación construida y digamos, ostras, pues me faltaba haber puesto un venteo o me faltaba haber puesto un sensor de sobrepresión. Eso sería el primer enfoque. Después ya iríamos a estudios más, más como podría ser el ATEX, donde el ATEX pues veríamos todas estas zonas clasificadas y en todas estas zonas clasificadas qué características de equipos tendríamos que instalar y cómo estos equipos, desde un punto de vista de minimizar sus fuentes de ignición, podrían ser seguros para su uso y operativa en zonas ATEX, pero ya estarían pensados para más uso y operativa. Y luego, finalmente, por ejemplo, por mencionar algunos últimos, pues análisis cuantitativos de riesgo, donde se analicen cuáles serían esas consecuencias de un accidente catastrófico, pues podrían pasar en una instalación de hidrógeno. Si bien es cierto que los análisis cuantitativos de riesgo muchas veces van vinculados a Seveso y muchas veces van vinculados a umbrales superiores o inferiores de Seveso, y cuando tengo que realizar estos análisis cuantitativos de riesgo, que básicamente son ver hasta dónde llegaría una explosión o hasta dónde llegaría un efecto dominó generado por una explosión de un elemento, bueno, un depósito de hidrógeno, por ejemplo, hasta dónde llegarían esas intervenciones de los equipos de emergencia, por ejemplo, sí que es cierto que a pesar de que vayan muy vinculadas a Seveso, también son unas buenas prácticas de ingeniería y unas buenas prácticas para poder diseñar estas instalaciones de hidrógeno de manera segura. Bueno, es que yo añado, Sergi, es que si nos ponemos a decir todos los estudios de seguridad que hay, utilizamos, como dice mi jefe cuando le hablo, digo, utilizáis todas las letras del abecedario, porque es que además cada vez hay más. O sea, es la inventiva que tenemos para añadir a las HAZOP, HACCP, sí, la CR, FRA, BRA, o sea, hay muchísimos. Pero vamos, es como lo ha comentado Sergi, la idea es pues por fases, ¿no? En ingeniería conceptual sería un HACCP para identificar los peligros, en ingeniería básica pues ya entraríamos en HAZOP y análisis estudios de SIL o de LOPA. O sea, es decir, vamos por orden, ¿no? Vas haciendo los estudios más complicados, igual no sería la palabra, pero sí más exhaustivos y más detallados conforme vas avanzando en el diseño, ¿no? En el ciclo de vida. Entonces, cuando ya llegas a la construcción, en las partes anteriores, en la conceptual, en la básica y en la de detalle, has analizado, simulado y le has hecho todas las perrerías posibles, pero en el papel, ¿no? Claro, es que además yo pienso en esto y digo, joder, coste. Pero si lo dejas todo para el final es que igual tienes que hacer la ingeniería de cero de nuevo. Claro, o sea, yo como decimos siempre, si lo haces en papel, lo haces al principio, te ahorras muchísimo dinero a la larga. Porque cuanto más tarde lo hagas, más cosas vas a tener que cambiar, digamos.
Entonces, es fundamental. Por eso yo decía lo del principio y me vuelvo a repetir. Respeto en cuanto hay que hacer análisis muy exhaustivos para asegurarte de que luego si tienes un incidente o un accidente no va a pasar nada, ¿no? O sea, se va a quedar en nada, digamos. Sí. Sobre todo yo acabaría de matizar en instalaciones donde el hidrógeno sea de nuevo uso, donde no se había utilizado el hidrógeno hasta ahora. Si empezamos a utilizar hidrógeno para descarbonizar cementeras y empezamos a utilizar hidrógeno eso en ambientes donde hasta ahora lo que habían utilizado era cemento, que el cemento en general es totalmente eso, que no nos va a generar problemas explosivos, pues claro, el hecho de utilizar ese hidrógeno en nuevos ambientes y esa inexperiencia de los procesos y de las operativas, pues creo que motiva mucho el empezar la seguridad pues por abajo, por la ingeniería conceptual, luego la básica y luego ir subiendo. Pero, perdona un momento, pero añadiendo que quiero comentar que cuando se hacen refinerías se hace todo esto. O sea, quiero decir, independientemente de que tienen mucha experiencia en utilidad de hidrógeno, en utilizar, bueno, en manejar estos riesgos, siempre que se hace una ampliación o se suele decir revamping de una refinería, siempre se hacen todos estos análisis. Desde la conceptual hasta la de detalle se hacen ACRs, Building Risk Analysis, estudios de consecuencias, FERAS, de todo. Claro, y esa era un poco mi siguiente pregunta, y era relativo a que ahora con el hidrógeno verde pues parece que todo ha cambiado, pero la pregunta era si estos estudios que hemos comentado son perfectamente transferibles desde las plantas actuales y los usos actuales que tiene el hidrógeno, o hay diferencias con la producción de hidrógeno verde, No, las hidrogeneras, etcétera. totalmente similares. O sea, quiero decir, los estudios son las mismas, las metodologías son las mismas y realmente llevamos muchísimos años haciendo esto. Lo único que pasa es que la cultura, por eso iba un poco sí lo que dice Sergi, ¿no? De tal, claro, la cultura que se tiene en un sector que siempre ha estado trabajando con este tipo de sustancias no es la misma a lo mejor que se tiene en otros sectores. Entonces, más que los estudios que son muy conocidos, lo que sí que hay que asegurarnos es que tenemos la cultura, todos, de aplicar esto que ya se sabe desde el principio. Y estamos hablando solo de fase de diseño, pero luego ya en fase de operación pues todavía más. Se tienen que operar las instalaciones de una forma muy segura, con lo que llamamos PCM, que es Process Safety Management, teniendo a las personas muy formadas en los peligros, en los riesgos, en cómo se tiene que gestionar la instalación. Es decir, que hay que extraer lo que ya conocemos de otros sectores, hay que sacarlo y asegurarnos que se aplica bien. Sí, yo al final, para complementar un poco a María respecto a todo esto del Process Safety Management, que yo no soy experto, pero en cierta manera lo que yo entiendo es que cuando falla de la cultura de base y cuando no hay una concienciación desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, y cuando en general los peligros se infravaloran o cuando en general se minusvaloran según qué tipo de inversiones o de requisitos técnicos, que al fin y al cabo son técnicos que necesitan las instalaciones para funcionar de manera segura, en cierta manera, en ese fallo de lo que es la cultura de seguridad de procesos, ahí ya falla todo el resto, porque podrá venir la administración a advertir, podrán haber conatos, podrán haber mil elementos que nos indiquen que hay una falta de cultura de seguridad, pero al final, si realmente hay esa falta de cultura de seguridad, nunca se van a tomar medidas, y precisamente es en esa raíz de la cultura de seguridad de procesos donde yo creo que incluso viene antes que la ingeniería conceptual, me permitiría decir. Y otra pregunta muy interesante, y es que hasta ahora yo creo que cada vez que hablamos de seguridad de hidrógeno, de almacenamiento de hidrógeno y tal, pues siempre yo creo que a todos nos viene a la cabeza tanques para almacenar hidrógeno en estado gaseoso. Y un poco también por conocer vuestra experiencia y vuestra opinión acerca del almacenamiento de hidrógeno líquido, ¿qué diferencias en cuanto a seguridad nos encontramos aquí? Bueno, yo creo que tampoco te puedo especificar, porque la gran mayoría de veces hasta el momento se ha utilizado el hidrógeno gaseoso comprimido. Entonces, realmente repetiría otra vez. Si se va a hacer, si se va a utilizar, pues se tiene que simular. O sea,
no se pueden dar por hecho cosas, se tiene que trabajar en ello y ver realmente cuáles serían las consecuencias de que haya una fuga o de que haya tal. O sea, al final es simular. Sí, aparte aquí el tema de la simulación yo creo que cobra especial importancia porque al fin y al cabo cuando almacenamos hidrógeno líquido y estamos a temperaturas tan bajas, pues yo creo que en cierta manera el hecho de poder hacer una simulación por ordenador nos puede permitir, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de materiales, ver cómo actuaría esas posibles fugas o esas posibles fallas de contención de nuestros tanques de hidrógeno líquido y cómo se comportarían luego pues el hidrógeno líquido. Porque al fin y al cabo tenemos que recordar eso, que el hidrógeno líquido es líquido a unos menos 250 grados y que, por ejemplo, los aceros que se utilizan habitualmente para esas temperaturas pues son de la clase 304 LC o el 310 bajo en carbono, y claro, son aceros muy especiales. Entonces, el poder hacer esas simulaciones basadas en diferentes tipos de elementos que podemos llegar a tener, pues yo creo que aportan valor añadido y aportan pues un conocimiento más profundo. Pues sí, muy interesante también mantenerlo en mente. Yo tenía también ya por mi parte la última pregunta y es, lo habéis dejado caer, que estáis trabajando en algunos proyectos. ¿En qué tipo de proyectos estáis trabajando y qué habéis aprendido? Porque hablo del hidrógeno verde, por supuesto. ¿Qué habéis aprendido en estos proyectos que fuera, digamos, nuevo con respecto a lo que habéis estado haciendo ya en anterioridad? Pues, por ejemplo, en refinerías, petroquímica, etcétera. Bueno, mira, una de las cosas que hemos aprendido, y lo estábamos comentando antes de entrar y lo estaba comentando también con una compañera que es la que está trabajando más, está un poco relacionada también con lo que comentaba al principio del tema de la densidad del hidrógeno, que decimos, no, se va para arriba y ya está, y no pasa nada. Pero cuando estamos en sitios muy congestionados, cuando hay estructuras congestionadas, hay muchos botellones, por ejemplo, realmente esa densidad, esa baja densidad o esa suposición no se cumple como pensábamos que era tan claro. Por ejemplo, esa es una de las cosas que ya lo sabíamos anteriormente y tal, pero que se nos ha confirmado. Y luego en los proyectos en los que se produce, ¿no? Genera el hidrógeno, normalmente se produce dentro de contenedores, con lo cual ahí hay que ir con muchísimo cuidado porque lo dicho, el hidrógeno, si hay una fuga, se va a quedar dentro, con lo cual eso de que la densidad es más ligera, pues ya nos da igual, porque realmente se va a quedar dentro del contenedor, con lo cual eso es otra cosa que también hay que ir con muchísimo cuidado. Perfecto. Oye, pues yo creo que ya para terminar el episodio, muchas gracias por venir, y la pregunta que siempre hacemos de rigor a todos nuestros entrevistados es ¿dónde y cómo os veis aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? ¿Seguiréis dándole caña al tema de seguridad o os veis aportando en algún otro sector? Vamos a seguir dando caña en el tema de seguridad, seguro. O sea, ahí es donde realmente tenemos el expertise y vamos a seguir trabajando en este tema. Y luego, aparte, es cierto que DECRA, nosotros es que estamos muy enfocados en la parte de seguridad de procesos, pero además en DECRA pues también trabajamos muchísimo en toda la parte de automóvil. Entonces, claro, creemos que vamos a ser un importante actor en todo esto porque también estamos trabajando en la parte de, bueno, pues de transporte por carretera, pero de camiones y de coches que puedan realmente funcionar con hidrógeno, con lo cual en esa parte también tenemos bastante que decir. Y luego, por ejemplo, dentro de DECRA hacemos ensayos y, por ejemplo, ahora mismo ya estamos viendo cómo ensayar pues, hidroductos para ver si son válidos para trabajar con hidrógeno, para ver la presión máxima que tienen que aguantar, certificando válvulas, es decir, componentes que también van a formar parte de la construcción de las instalaciones. Con lo cual nos vemos tanto en la parte de proyectos, que es lo que estamos haciendo a día de hoy, de manera bastante exhaustiva. También nos vemos en la parte ya de construcción de los equipos que van a formar parte de las instalaciones. Y luego la tercera pata, que no es que nosotros no somos nada expertos, pero dentro de DECRA son muy expertos, sería la parte de la movilidad, ¿no? Del cambio de movilidad con vehículos de hidrógeno, camiones de hidrógeno y quién sabe si en el futuro aviones de hidrógeno, ¿no?
Sí. Yo personalmente creo que eso, que DECRA en los próximos años, y María y yo seguro, vamos a estar eso, participando como un actor más en todo el despliegue de lo que es la economía de hidrógeno y formando parte de este nuevo sistema energético que está creando y que yo creo que se va a crear en España por lo menos y en el resto de Europa y empujando a trabajar en procesos seguros y en operativas seguras, empujando a diseñar estos gasoductos, y ductos que tienen que crearse a lo largo de toda España y a lo largo de Europa, empujando eso a crear pues operaciones seguras alrededor de los ecosistemas de hidrógeno, que no hemos hablado de ello, pero por ejemplo el metanol verde o el amoníaco verde también tendrán que tener evidentemente sus análisis de seguridad, porque tampoco son sustancias ni muchísimo menos a 100% inocuas, y todo esto se va a crear alrededor de estas instalaciones de producción de hidrógeno. Y además, bueno, ya que María ha comentado muchas cosas que está haciendo DECRA respecto de hidrógeno, que como podréis ver, en cierta manera, DECRA pretende ser un partner o un socio en todo lo que son los servicios de hidrógeno, también DECRA, en cierta manera, pues colaborará o en cierta manera va a crear pues, lo que es la certificación de hidrógeno verde, o por lo menos tengo entendido esto, que en cierta manera es algo que se plantea, y esa certificación pues, de hidrógeno verde en algún momento tendrá que hacerse, porque claro, si vamos a crear hidrógeno, se tiene que certificar el origen de ese hidrógeno verde, y ese hidrógeno verde desde luego que no puede obtenerse ni de hidrógeno gris, ni de hidrógeno rosa, ni de ningún tipo de hidrógeno que no tenga un origen verde. Y bueno, y esto pues tiene implicaciones tanto desde un punto de vista europeo como implicaciones desde un punto de vista más global, porque al final tampoco vamos a comprar hidrógeno a terceros países que no puedan garantizar este origen verde de hidrógeno, y yo creo que DECRA eso va a estar también trabajando en estos servicios. Pues aquí quedan reflejadas vuestras ambiciones. Aquí vamos a hacer exámenes, con el paso de los años, a ver cuántas de ellas se cumplen. Pero se repite la historia, ¿eh? No somos conformistas las personas del sector del hidrógeno, porque cada vez que viene alguien, desde luego que apunta muy alto, y estamos súper contentos de que sea así, porque bueno, el reto es todavía muy grande, ¿no? María, Sergi, no nos queda más que daros las gracias por venir a hablar de DECRA y sobre todo de seguridad en torno al sector del hidrógeno. Nos quedamos con esa frase, María: no podemos tener miedo, pero sí respeto, y las cosas se tienen que hacer bien con un desarrollo teniendo en cuenta la seguridad desde el principio para evitarnos sustos y también sobrecostes. Así que el mensaje queda alto y claro. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este ratito con nuestros seguidores. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Javier y Bryce. Yo ya estoy pensando en el capítulo 45 para escucharlo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la compañía DECRA y estos fantásticos profesionales del sector de la seguridad del hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.